Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productiva Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a recibir una lección a través de hipnosis, donde ustedes van a hacer el mismo proceso para entrar en esta relajación profunda y van a aprender sobre las dimensiones mientras duermes. Esta técnica, por ser de aprendizaje sobre un tema, pues se llama hipnopedia. Es decir, eh, tenemos los libros en la noche, los estudiaremos. De esta manera, para iniciar, entonces por favor puedes acostarte muy cómodamente. No importa si hay ruidos, no importa si está lloviendo, si hay truenos o si oyes vehículos, no es un limitante para hacer estos ejercicios. Por el contrario, todos los ruidos son nuestros aliados y nos ayudarán a relajar cada vez más y más. Por favor, acuéstate o sentado si tú quieres, pero vamos a iniciar. Vamos a iniciar disminuyendo la actividad del sistema nervioso. En la medida en que escuchas mi voz y escuchas cualquier fondo, sea música, sea ruido de un carro o de una sirena o de la misma familia que está viendo televisión, pues todos esos sonidos nos ayudarán a entrar en ese sueño profundo y nos enseñarán a estar tranquilos. No vamos a escuchar el ruido con la manía del caos o no puedo dormir. No, simplemente amemos los sonidos porque por lo menos tenemos la capacidad de oírlos, de escucharlos y de integrarlos en tu ser. Escucha, escucha, escucha. Te sientes muy bien y empiezas a sentirte totalmente en un estado de relajación profunda. Y te sientes tan bien porque te estás dando aquel regalo donde sacarás aprendizaje mientras duermes. Tu inconsciente está activo y la información que te va a llegar pues está también activa. Te vas a dar cuenta que esta forma de aprender pues es tan sencilla que te ayudará a aprovechar mientras descansas, a aprovechar para aprender. Siente tu respiración, siente cómo te vas relajando en la medida en que tú me escuchas, en la medida en que tú te concentras, en la medida en que tú escuchas y escuchas. Cuento de 1 a 10 y al llegar a 1, entras en un sueño muy tranquilo, relajado, bellísimo y la información la entenderás fácilmente. 10, totalmente en un estado muy tranquilo, en armonía. 9, sientes de pies a cabeza cómo te relajas, cómo los músculos descansan, cómo el corazón disminuye su actividad, pero trabaja bien. ¿Cómo te sientes feliz? Porque vienen cosas grandes para ti, aprendizajes extraordinarios. 8, en esa posición en que te encuentras, recta,
o como te encuentres, te sientes tan bien, pero también que todo lo que escucharás te ayudará para entender la existencia. 7, 6, totalmente relajados, en paz, en armonía y muy contentos. 6, estás en calma. 5, 4, 3. Lo que vas a escuchar es conocimiento que te va a servir mucho. Conocimiento que te va a llevar a entender lo inentendible. Conocimiento que te ayudará a trascender. 3. Y vas entrando a otra dimensión, a una dimensión del conocimiento, a una dimensión espiritual, a una dimensión donde todas las noches viajas. Pero esta dimensión es de aprendizaje. 2, 1. Estás en una dimensión de conciencia. Y te voy a explicar qué son esas dimensiones desde ese nivel espiritual, donde tú has pasado por muchas de estas dimensiones y quizá no te has dado cuenta. Pero este aprendizaje es para ti. Está recomendado para ti porque tú lo has pedido. Todas las dimensiones son estados de la existencia que cada uno de nosotros hemos experimentado y estamos en diferentes dimensiones porque nos hemos olvidado de nuestra esencia, de nuestra luz. Y en la medida en que empezamos a experimentar dimensiones, eso sucedió porque nos alejamos de la esencia, nos alejamos de nosotros mismos, nos alejamos del amor. Y para llegar de nuevo al amor, pues tenemos que pasar por unas dimensiones porque nos alejamos tanto que tenemos que volver a nuestro yo superior. Entonces, como nos hemos alejado tanto, pues pasamos muchos pasos evolutivos que nosotros decidimos experimentar en algún momento. Y ahora como vamos a regresar a la fuente divina, pues vamos a entender esos niveles dimensionales que se encuentran en el aquí y el ahora. La diferencia entre cada dimensión es la longitud de su onda o frecuencia, pues cada dimensión está en una frecuencia dada, dentro de la cual los que están en esa vibración y en esa frecuencia, pues tienen su propia frecuencia y su propia vibración, porque están en diferentes niveles de conciencia. Tú, como yo, estamos posiblemente en una vibración y en una frecuencia igual. Por eso tú me ves, tú me escuchas. Estamos en ese camino de ir hacia la luz. Esto se parece mucho cuando tú estás moviendo el dial del radio y cuando encuentra la frecuencia, pues vibra la emisora en esa estación. Vamos a hablar de 7 dimensiones que corresponden a una octava dimensional donde nos encontramos en este momento, donde se encuentra la Tierra.
igualmente nosotros que estamos dentro de la Tierra. Pero recordemos que hay otras dimensiones que corresponden a otras octavas, como decir grupos o subgrupos con 8 dimensiones que vibran y que se encuentran muchas bajo nuestra comprensión. Y hay otras dimensiones también en octavas, como en 8 grupos, como en 8 dimensiones, que son incomprensibles para nuestra conciencia. Y cada dimensión tiene sus propias leyes, tiene su propia funcionalidad, tiene su propia sintonía con una frecuencia equivalente a esa dimensión. Cuando tú cambias de dimensión para bien, es porque estás expandiendo tu conciencia. Cuando bajas de vibración para mal, pues lo que haces no es expanderte, sino encogerte. Escucha la música. Tu cerebro está totalmente relajado y está aprendiendo y está recibiendo información y la está enviando allá a otros planos del inconsciente, a otra realidad donde tú te encuentras en este momento. Y te sientes tan bien que el conocimiento está entrando muy fácil y lo estás entendiendo. Muy bien. Sigue ahí. Hay cosas que nosotros ignoramos, dimensiones que ignoramos. A veces nos parece imposible, desde nuestras creencias, pensar que hay otras realidades. Es normal que nos parezca imposible porque es lo desconocido. Pero ahorita entenderás tantas cosas que vas a empezar a entrenar el cerebro y el cerebro percibe ya de otra manera. Percibe la trascendentalidad porque estamos cambiando de dimensión, estamos expandiéndonos y estamos formando en este momento parte de otra realidad, porque vamos a ver las cosas de otra manera, porque ya estamos en otra dimensión. Muy bien. Estamos percibiendo la realidad de las cosas y estamos pasando a una realidad más energética, que se parece más al mundo de los sueños y la imaginación. Vamos a hablar en qué consiste esa primera dimensión que tantas veces nos dicen de esas 7 dimensiones. La primera dimensión, para que tú la entiendas muy bien y de una manera muy fácil, y en este estado que tú estás perceptivo a recibir información y estás contento porque la entiendes fácilmente y la retienes en tu memoria no rápida, sino en la memoria permanente. La primera dimensión es la encargada de convertir a la energía en materia. Es esa frecuencia donde hay átomos, moléculas. Es esa dimensión del microcosmos que tanto nos hablan. Es la frecuencia donde hay una vibración que activa tu ADN. Y allí, pues estamos manejando un nivel de conciencia elemental, donde cumplimos funciones
y somos una conciencia puntual, como saber que nos vamos a dirigir de un punto a otro. Ejemplos de esta primera dimensión están todos los minerales, el agua, y cada uno tiene su frecuencia, pero estamos todos en la misma dimensión. Los minerales son ese aspecto cristalino del mismo mineral y el agua es el aspecto líquido del agua y se encuentra pues en cualquier fluido, en las corrientes eléctricas del cuerpo humano y nos ayuda a activar el código genético e impulsa energéticamente el sistema celular. Si nosotros vamos a tomar como explicación al ser humano para describir las dimensiones, podríamos decir que la primera dimensión la experimentamos en esa etapa prefetal, donde somos un conjunto de células con mucha potencialidad y estamos programados para dividirnos, para que las células empiecen, o para que el organismo más bien no sea unicelular y mantiene sus funciones correctas. Todas las dimensiones funcionan a todas las escalas y las de esta octava son las mismas en nuestro propio universo. Vamos a la segunda dimensión, donde la frecuencia donde existen la mayoría de los animales y las plantas. Ya no es solamente agua y minerales, sino son los animales y las plantas. Es también física e impulsa la identidad biológica. Y esta vibración pues mantiene la unión entre las especies. Y esto lo llamamos el inconsciente colectivo de las especies. Es decir, es la forma como se reconocen los animales de una misma especie para cumplir sus funciones reproductoras. Y no poseen diferenciación individual, como nosotros sí lo vemos. Ni ellos conocen el autorreconocimiento. Si se vieran ellos en un espejo, ellos posiblemente no saben que son ellos. Es más, no saben que son ellos, sino ven a otro de su especie. Y en este nivel de conciencia no hay referencia temporal espacial. En este nivel no se sabe del tiempo ni del espacio, porque la conciencia es lineal o bidimensional y a nivel geométrico se corresponde con las formas planas como el círculo, el cuadrado y cualquier figura geométrica. En esta dimensión, quien se responsabiliza de la variedad biológica y de todas esas energías que se encargan de propiciarla, como las fuerzas elementales de la naturaleza. Y podemos tomar como ejemplo las bandadas de pájaros o los cardúmenes de los peces que actúan coordinadamente como un todo. Ambos han sido objeto de estudio, tanto las sardinas que van en cardúmenes como muchos pájaros que van en bandadas, y se ha comprobado que actúan como un cuerpo consciente donde cada uno, ustedes se dan cuenta, no hay choques. Ustedes lo observan. Y allí, en esa coordinación, cada uno de los miembros mantiene una distancia matemática entre ellos que solamente rompen la formación cuando son atacados. Y siguiendo la explicación del ser humano, la segunda dimensión se podría comparar con la etapa fetal. Flotamos siendo uno con el entorno,
en un estado no egoico, sin referencia temporal espacial. La tercera dimensión es donde existimos los seres humanos. También es física, y el tipo de conciencia de esta vibración es volumétrica o tridimensional, y a nivel geométrico pues se perciben formas como el cubo y la esfera y los sólidos platónicos. Hay una percepción lineal del tiempo y el espacio con la capacidad de recordar el pasado y proyectar el futuro, estando en el presente. Se basa en la polaridad y la ilusión de separación, en el desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal. Esta es la frecuencia donde nos hacemos conscientes de nosotros mismos, desarrollamos el ego y creemos que estamos separados del todo. Es en esta dimensión donde nosotros percibimos más separación del todo que en ninguna otra dimensión. Por lo tanto, es aquí donde el ser único se le presenta más retos de integración y crecimiento, y nosotros nos alejamos cada vez más de nuestra luz. Es donde más estamos desubicados. En el ser humano comienza a partir del segundo año de vida, cuando el niño empieza a diferenciarse del entorno como individuo, a expresar sus deseos, a formar su ego. Es una etapa de aprendizaje muy importante, donde comienza la fragmentación. En esta tercera dimensión, experimentamos un proceso de división del ser que produce lo que llamamos personalidad. Y esto pues es parte del trabajo evolutivo, el recoger y juntar todas las partes. Vamos a la cuarta dimensión y es la frecuencia donde regresamos a la conciencia de integración grupal, sin pérdida de la individualidad. Esta frecuencia ha sido llamada zona arquetipal o inconsciente colectivo. Es el lugar donde residen los sentimientos, las emociones y los sueños. En esta dimensión percibimos el tiempo en oleadas cíclicas o en forma de espiral. Y existe un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es la frecuencia de la sincronicidad, la empatía y la telepatía. Es la última dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico como vehículo de aprendizaje. Y en esta frecuencia percibimos la multidimensionalidad y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad al hacernos conscientes que cada uno de nuestras acciones afecta al todo. En estos momentos nos encontramos despertando a la conciencia de cuarta dimensión y la sentimos sobrepuesta sobre la tercera. Por eso a nivel humano estamos pasando por la necesidad de compartir con grupos, revisar nuestras relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias. También es la causa del desmoronamiento de estructuras físicas, económicas y políticas por mucho tiempo establecidas, que ya no se corresponden en esta nueva vibración. Y cada vez vamos a ver más cambios a todos los niveles de aquellos que no se corresponda con la nueva energía. El cambio dimensional es a todas las escalas. No solo lo estamos experimentando los seres humanos, sino también la Tierra y muchos seres que están aquí, a una escala mayor en toda la galaxia. El cambio dimensional no sucede de un día para otro, sino por capas paulatinas de conciencia. Una vez que estemos alertas en la cuarta dimensión, se abrirán suavemente las puertas a quinta y sexta. Aceptar la conciencia de cuarta dimensión es lo que se ha llamado el salto cuántico.
y es el paso más difícil del cambio dimensional, ya que este implica un profundo cambio de creencias. La cuarta dimensión es la parte hacia la conciencia crística. La conciencia crística es aquella conciencia colectiva que se reconoce a sí misma como unidad. Viajemos a la quinta dimensión para seguir entendiendo esto que es tan interesante. La quinta dimensión es la frecuencia de la sabiduría y es totalmente pura energía. Es donde se encuentran los maestros ascendidos y los espíritus guías. En esta quinta dimensión experimentamos el fundirnos con el grupo de almas al cual pertenecemos vibracionalmente y al ser superior o multidimensional. Es la dimensión donde recordamos quiénes somos y despertando nuestra sabiduría interna. Y es en esta dimensión donde se experimenta la conciencia grupal que forma un solo ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética, no física. El tiempo es un continuo, solo existe el ahora eterno. Y muchos de los seres que están en esa dimensión, al contactarse con su sabiduría, escogen ser los guías espirituales de los que estamos en la dimensión física, en esta tercera dimensión. Como parte de su servicio en el proceso de evolución, siempre están transmitiéndonos sabiduría. Muchos de los seres canalizados hoy en día que se presentan como una conciencia de grupo están en quinta dimensión. Asimismo, cuando hacemos contacto con nuestro yo superior, estamos viviendo una experiencia de quinta dimensión. Como es una dimensión de luz, percibimos holográficamente y en formas lumínicas de una gran intensidad, muchas veces geométricas. La diferencia entre quinta y sexta dimensión, así como entre sexta y séptima, no es tan evidente como la de cuarta y tercera. A partir de la quinta, las dimensiones se encuentran solapadas o fundidas y sus fronteras son difusas, pues esto es debido a que estamos hablando de energía y no de materia. La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado crística o búdica, porque es allí donde se llega al estado de remembranza total, donde se toma responsabilidad por el todo y se es el todo. Es un estado de conciencia compasiva, la famosa iluminación. Es el regreso a casa, al ser único. En sexta dimensión, el proceso de cambio es porque ya estamos en el ser y el todo se experimentan como uno. Es el lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta como individual y colectiva simultáneamente. Somos el uno y el todo a la vez. La sexta dimensión es la creadora de las matrices morfogénicas que se manifiestan en otras dimensiones como tercera, segunda y primera. Estas matrices son las formas geométricas y las redes que llamamos geometría sagrada. Son los patrones geométricos de luz, creadores de vida y responsables de su materialización. La séptima dimensión es la frecuencia de la integración total. Ya no quedan partes dispersas. La conciencia se experimenta multidimensionalmente. Es decir, se tiene conocimiento de las partes que alguna vez estuvieron desmembradas en el pasado con una nueva perspectiva de integración. Allí se encuentran los seres que están y son puro amor. Es una dimensión energética donde no existe la forma. Es la dimensión del reino angélico,
y las conciencias de luz pura. Entendiendo esto, nos sentimos tan bien, tan amados, que en este momento estamos en una cuarta dimensión. Estamos tan felices que estamos ascendiendo como el ave fénix que somos. Tan agradable es este conocimiento que cada vez estamos más y más tranquilos porque entendemos que no somos carne, sino somos espíritu. Y que el espíritu tiene una experiencia de carne, mas no la carne tiene una experiencia espiritual. Nos sentimos tan relajados, tan descansados, que seguiremos aprendiendo esta misma teorización trascendental por segunda vez. Y estamos abiertos al aprendizaje. Tan tranquilos, tan profundos estamos, que seguiremos en esta cuarta dimensión reaprendiendo la lección. Todas las noches dormiremos tan bien que amaneceremos recargados, amaneceremos tranquilos y muy felices. Y sigamos el aprendizaje. Estás en una dimensión de conciencia y te voy a explicar qué son esas dimensiones desde ese nivel espiritual, donde tú has pasado por muchas de estas dimensiones y quizá no te has dado cuenta. Pero este aprendizaje es para ti. Está recomendado para ti porque tú lo has pedido. Todas las dimensiones son estados de la existencia que cada uno de nosotros hemos experimentado y estamos en diferentes dimensiones porque nos hemos olvidado de nuestra esencia, de nuestra luz. Y en la medida en que empezamos a experimentar dimensiones, eso sucedió porque nos alejamos de la esencia, nos alejamos de nosotros mismos, nos alejamos del amor. Y para llegar de nuevo al amor, pues tenemos que pasar por unas dimensiones porque nos alejamos tanto que tenemos que volver a nuestro yo superior. Entonces, como nos hemos alejado tanto, pues pasamos muchos pasos evolutivos que nosotros decidimos experimentar en algún momento. Y ahora como vamos a regresar a la fuente divina, pues vamos a entender esos niveles dimensionales que se encuentran en el aquí y el ahora. La diferencia entre cada dimensión es la longitud de su onda o frecuencia, pues cada dimensión está en una frecuencia dada, dentro de la cual los que están en esa vibración y en esa frecuencia, pues tienen su propia frecuencia y su propia vibración, porque están en diferentes niveles de conciencia. Tú, como yo, estamos posiblemente en una vibración y en una frecuencia igual. Por eso tú me ves, tú me escuchas. Y estamos en ese camino de ir hacia la luz. Esto se parece mucho
cuando tú estás moviendo el dial del radio y cuando encuentra la frecuencia, pues vibra la emisora en esa estación. Vamos a hablar de 7 dimensiones que corresponden a una octava dimensional donde nos encontramos en este momento, donde se encuentra la Tierra, igualmente nosotros que estamos dentro de la Tierra. Pero recordemos que hay otras dimensiones que corresponden a otras octavas, como decir grupos o subgrupos con 8 dimensiones que vibran y que se encuentran muchas bajo nuestra comprensión. Y hay otras dimensiones también en octavas, como en 8 grupos, como en 8 dimensiones, que son incomprensibles para nuestra conciencia. Y cada dimensión tiene sus propias leyes, tiene su propia funcionalidad, tiene su propia sintonía con una frecuencia equivalente a esa dimensión. Cuando tú cambias de dimensión para bien, es porque estás expandiendo tu conciencia. Cuando bajas de vibración para mal, pues lo que haces no es expanderte, sino encogerte. Escucha la música. Tu cerebro está totalmente relajado y está aprendiendo y está recibiendo información y la está enviando allá a otros planos del inconsciente, a otra realidad donde tú te encuentras en este momento. Y te sientes tan bien que el conocimiento está entrando muy fácil y lo estás entendiendo. Muy bien. Sigue ahí. Hay cosas que nosotros ignoramos, dimensiones que ignoramos. A veces nos parece imposible, desde nuestras creencias, pensar que hay otras realidades. Es normal que nos parezca imposible porque es lo desconocido. Pero ahorita entenderás tantas cosas que vas a empezar a entrenar el cerebro y el cerebro percibe ya de otra manera. Percibe la trascendentalidad porque estamos cambiando de dimensión, estamos expandiéndonos y estamos formando en este momento parte de otra realidad, porque vamos a ver las cosas de otra manera, porque ya estamos en otra dimensión. Muy bien. Estamos percibiendo la realidad de las cosas y estamos pasando a una realidad más energética, que se parece más al mundo de los sueños y la imaginación. Vamos a hablar en qué consiste esa primera dimensión que tantas veces nos dicen de esas 7 dimensiones. La primera dimensión, para que tú la entiendas muy bien y de una manera muy fácil, y en este estado que tú estás perceptivo a recibir información y estás contento porque la entiendes fácilmente y la retienes en tu memoria no rápida, sino en la memoria permanente. La primera dimensión es la encargada de convertir a la energía en materia. Es
esa frecuencia donde hay átomos, moléculas, es esa dimensión del microcosmos que tanto nos hablan. Es la frecuencia donde hay una vibración que activa tu ADN. Y allí, pues estamos manejando un nivel de conciencia elemental, donde cumplimos funciones y somos una conciencia puntual, como saber que nos vamos a dirigir de un punto a otro. Ejemplos de esta primera dimensión están todos los minerales, el agua, y cada uno tiene su frecuencia, pero estamos todos en la misma dimensión. Los minerales son ese aspecto cristalino del mismo mineral y el agua es el aspecto líquido del agua y se encuentra pues en cualquier fluido, en las corrientes eléctricas del cuerpo humano y nos ayuda a activar el código genético e impulsa energéticamente el sistema celular. Si nosotros vamos a tomar como explicación al ser humano para describir las dimensiones, podríamos decir que la primera dimensión la experimentamos en esa etapa prefetal, donde somos un conjunto de células con mucha potencialidad y estamos programados para dividirnos, para que las células empiecen, o para que el organismo más bien no sea unicelular y mantiene sus funciones correctas. Todas las dimensiones funcionan a todas las escalas y las de esta octava son las mismas en nuestro propio universo. Vamos a la segunda dimensión, donde la frecuencia donde existen la mayoría de los animales y las plantas. Ya no es solamente agua y minerales, sino son los animales y las plantas. Es también física e impulsa la identidad biológica. Y esta vibración pues mantiene la unión entre las especies. Y esto lo llamamos el inconsciente colectivo de las especies. Es decir, es la forma como se reconocen los animales de una misma especie para cumplir sus funciones reproductoras. Y no poseen diferenciación individual, como nosotros sí lo vemos. Ni ellos conocen el autorreconocimiento. Si se vieran ellos en un espejo, ellos posiblemente no saben que son ellos. Es más, no saben que son ellos, sino ven a otro de su especie. Y en este nivel de conciencia no hay referencia temporal espacial. En este nivel no se sabe del tiempo ni del espacio, porque la conciencia es lineal o bidimensional y a nivel geométrico se corresponde con las formas planas como el círculo, el cuadrado y cualquier figura geométrica. En esta dimensión, quien se responsabiliza de la variedad biológica y de todas esas energías que se encargan de propiciarla, como las fuerzas elementales de la naturaleza. Y podemos tomar como ejemplo las bandadas de pájaros o los cardúmenes de los peces que actúan coordinadamente como un todo. Ambos han sido objeto de estudio, tanto las sardinas que van en cardúmenes como muchos pájaros que van en bandadas. Y se ha comprobado que actúan como un cuerpo consciente donde cada uno, ustedes se dan cuenta, no hay choques. Ustedes lo observan.
Y allí, en esa coordinación, cada uno de los miembros mantiene una distancia matemática entre ellos que solamente rompen la formación cuando son atacados. Y siguiendo la explicación del ser humano, la segunda dimensión se podría comparar con la etapa fetal. Flotamos siendo uno con el entorno, en un estado no egoico, sin referencia temporal espacial. La tercera dimensión es donde existimos los seres humanos. También es física, y el tipo de conciencia de esta vibración es volumétrica o tridimensional, y a nivel geométrico pues se perciben formas como el cubo y la esfera y los sólidos platónicos. Hay una percepción lineal del tiempo y el espacio con la capacidad de recordar el pasado y proyectar el futuro, estando en el presente. Se basa en la polaridad y la ilusión de separación, en el desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal. Esta es la frecuencia donde nos hacemos conscientes de nosotros mismos, desarrollamos el ego y creemos que estamos separados del todo. Es en esta dimensión donde nosotros percibimos más separación del todo que en ninguna otra dimensión. Por lo tanto, es aquí donde el ser único se le presenta más retos de integración y crecimiento, y nosotros nos alejamos cada vez más de nuestra luz. Es donde más estamos desubicados. En el ser humano comienza a partir del segundo año de vida, cuando el niño empieza a diferenciarse del entorno como individuo, a expresar sus deseos, a formar su ego. Es una etapa de aprendizaje muy importante, donde comienza la fragmentación. En esta tercera dimensión, experimentamos un proceso de división del ser que produce lo que llamamos personalidad. Y esto pues es parte del trabajo evolutivo, el recoger y juntar todas las partes. Vamos a la cuarta dimensión y es la frecuencia donde regresamos a la conciencia de integración grupal, sin pérdida de la individualidad. Esta frecuencia ha sido llamada zona arquetipal o inconsciente colectivo. Es el lugar donde residen los sentimientos, las emociones y los sueños. En esta dimensión percibimos el tiempo en oleadas cíclicas o en forma de espiral. Y existe un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es la frecuencia de la sincronicidad, la empatía y la telepatía. Es la última dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico como vehículo de aprendizaje. Y en esta frecuencia percibimos la multidimensionalidad y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad al hacernos conscientes que cada uno de nuestras acciones afecta el todo. En estos momentos nos encontramos despertando la conciencia de cuarta dimensión y la sentimos sobrepuesta sobre la tercera. Por eso a nivel humano estamos pasando por la necesidad de compartir con grupos, revisar nuestras relaciones, buscar sanación y crecimiento con terapias. También es la causa del desmoronamiento de estructuras físicas, económicas y políticas por mucho tiempo establecidas, que ya no se corresponden en esta nueva vibración. Y cada vez vamos a ver más cambios a todos los niveles de aquellos que no se corresponda con la nueva energía. El cambio dimensional es a todas las escalas. No solo lo estamos experimentando los seres humanos, sino también la Tierra y muchos seres que están aquí, a una escala mayor en toda la galaxia.
El cambio dimensional no sucede de un día para otro, sino por capas paulatinas de conciencia. Una vez que estemos alertas en la cuarta dimensión, se abrirán suavemente las puertas a quinta y sexta. Aceptar la conciencia de cuarta dimensión es lo que se ha llamado el salto cuántico y es el paso más difícil del cambio dimensional, ya que este implica un profundo cambio de creencias. La cuarta dimensión es la parte hacia la conciencia crística. La conciencia crística es aquella conciencia colectiva que se reconoce a sí misma como unidad. Viajemos a la quinta dimensión para seguir entendiendo esto que es tan interesante. La quinta dimensión es la frecuencia de la sabiduría y es totalmente pura energía. Es donde se encuentran los maestros ascendidos y los espíritus guías. En esta quinta dimensión experimentamos el fundirnos con el grupo de almas al cual pertenecemos vibracionalmente y al ser superior o multidimensional. Es la dimensión donde recordamos quiénes somos y despertando nuestra sabiduría interna. Y es en esta dimensión donde se experimenta la conciencia grupal que forma un solo ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética, no física. El tiempo es un continuo, solo existe el ahora eterno. Y muchos de los seres que están en esa dimensión, al contactarse con su sabiduría, escogen ser los guías espirituales de los que estamos en la dimensión física, en esta tercera dimensión. Como parte de su servicio en el proceso de evolución, siempre están transmitiéndonos sabiduría. Muchos de los seres canalizados hoy en día que se presentan como una conciencia de grupo están en quinta dimensión. Asimismo, cuando hacemos contacto con nuestro yo superior, estamos viviendo una experiencia de quinta dimensión. Como es una dimensión de luz, percibimos holográficamente y en formas lumínicas de una gran intensidad, muchas veces geométricas. La diferencia entre quinta y sexta dimensión, así como entre sexta y séptima, no es tan evidente como la de cuarta y tercera. A partir de la quinta, las dimensiones se encuentran solapadas o fundidas y sus fronteras son difusas, pues esto es debido a que estamos hablando de energía y no de materia. La sexta dimensión es la frecuencia que se ha llamado crística o búdica, porque es allí donde se llega al estado de remembranza total, donde se toma responsabilidad por el todo y se es el todo. Es un estado de conciencia compasiva, la famosa iluminación. Es el regreso a casa, al ser único. En sexta dimensión, el proceso de cambio es porque ya estamos en el ser y el todo se experimentan como uno. Es el lugar de la conciencia ilimitada y unificada. Esta frecuencia se manifiesta como individual y colectiva simultáneamente. Somos el uno y el todo a la vez. La sexta dimensión es la creadora de las matrices morfogénicas que se manifiestan en otras dimensiones como tercera, segunda y primera. Estas matrices son las formas geométricas y las redes que llamamos geometría sagrada. Son los patrones geométricos de luz, creadores de vida y responsables de su materialización. La séptima dimensión es la frecuencia de la integración total. Ya no quedan partes dispersas. La conciencia se experimenta
multidimensionalmente. Es decir, se tiene conocimiento de las partes que alguna vez estuvieron desmembradas en el pasado con una nueva perspectiva de integración. Allí se encuentran los seres que están y son puro amor. Es una dimensión energética donde no existe la forma. Es la dimensión del reino angélico y las conciencias de luz pura. Entendiendo esto, nos sentimos tan bien, tan amados, que en este momento estamos en una cuarta dimensión. Estamos tan felices que estamos ascendiendo como el ave fénix que somos. Tan agradable es este conocimiento que cada vez estamos más y más tranquilos porque entendemos que no somos carne, sino somos espíritu. Y que el espíritu tiene una experiencia de carne, mas no la carne tiene una experiencia espiritual. Nos sentimos tan relajados, tan descansados, que seguiremos aprendiendo esta misma teorización trascendental por segunda vez. Y estamos abiertos al aprendizaje. Tan tranquilos, tan profundos estamos, que seguiremos en esta cuarta dimensión reaprendiendo la lección. Todas las noches dormiremos tan bien que amaneceremos recargados, amaneceremos tranquilos y muy felices. Y sigamos el aprendizaje.